Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, compañeros del Foro de Fuerza Lanzoriana, aquí pueden ver ustedes en pantalla esta atalaya de edición de estudio de fecha 15 de marzo de 2015, página 26. Quiero comentar con ustedes esta revista porque trata sobre el tema que siempre he conversado con ustedes sobre Jehová aclara el significado de la parábola. Tenemos que partir por el principio, queridos amigos, que Jehová lo sabe todo. Que Jehová como tal, cuando da una aclaración de algo, no puede ser después contradicha o reemplazada por otra comprensión que Jehová mismo le da. Porque eso dejaría a Jehová como un Dios con limitaciones, que necesita también él recibir paulatinamente la comprensión con el tiempo. Y eso es imposible, porque Jehová es el Todopoderoso que sabe todo. Él no necesita luces más brillantes en el futuro para luego transmitírselo a su Hijo de Jesucristo, para que Jesucristo se lo transmita al esclavo fiel y discreto de su organización de la Watchtower, el canal que supuestamente Dios usa en la tierra. Lo que quiero decirles, amigos de Jehová, es que Jehová, cuando da una aclaración, esa aclaración es definitiva. No puede después aclararse con otra explicación totalmente diferente a la anterior, que deja a Jehová como un dador de alimentos falsos. Entiéndanlo bien, métanselo en su cabeza. Dios es el Todopoderoso que sabe todo y no necesita que alguien por ahí le esté dando a él alimentos paulatinos más brillantes para que él a la vez se lo transmita a su Hijo Jesucristo, para que Jesús a la vez se lo transmita a su organización en la tierra, la Watchtower. Y veamos pues esta contradicción de la ciudad Watchtower, que dice que Jesucristo es el que alimenta al esclavo fiel y discreto para que publique estas verdades que vemos en la revista La Atalaya. Es decir, que lo que la sociedad está diciendo es que cuando publica un artículo es porque Jesucristo le ha dado a ese esclavo de la Watchtower el alimento a su debido tiempo, y que es Jesucristo que había ofrecido y prometido que iba a alimentar, iba a escoger a un esclavo para que él fuera el canal de comunicación para alimentar a los domésticos de la casa de la fe, y que era Jesús quien iba a dar ese alimento, esas verdades de la Biblia en momento oportuno a el esclavo fiel y discreto que había prometido escoger para que fuera su canal de comunicación. Y esa es la doctrina de la Watchtower. La Watchtower publica alimentos que supuestamente son de Jesucristo y que no son elucubraciones de hombres imperfectos, no inspirados, sino que ellos solamente es el canal de comunicación, es el medio que Jesús está utilizando para dar el alimento de Jesús, que a la vez viene de Jehová, para alimentar a los domésticos o la gente, o los miembros de Testigos de Jehová. Bueno, veamos qué cosa nos explicaba la ciudad de Watchtower en esta atalaya de marzo 15 de 2015, edición de estudio. Y se lee así. Vamos a analizar con bastante celo lo que la sociedad publica palabra por palabra. Dice, para entender la parábola de las ovejas y las cabras, debemos saber a quiénes representan los personajes cuando se lleva a cabo el juicio y por qué a algunas personas se les declara ovejas y a las otras se declara cabras. Bueno, como dijo pues nuestro colega Alfonso Gutiérrez, ex testigo de Jehová, la Biblia habla que Jesús vendría a ser la separación de las ovejas y de las cabras. No habla del juicio de las ovejas y de las cabras, sino de la separación de ovejas y cabras. Es un punto interesante porque no dice la Biblia que Jesús viene a ser el juicio de las ovejas y cabras, sino la separación. Y por acá ya partimos con el pie izquierdo, que la sociedad pone palabras que no están en la Biblia. Y se lee en el párrafo 4 como sigue. En 1881, la revista Science Watchtower, la Torre de Vigía de Sion, explicó que el Hijo del Hombre, a quien también se llama el Rey, era Jesús. Los primeros estudiantes de la Biblia pensaban, acá ya a mí me preocupa esto, porque se supone que ellos no deben pensar nada, se supone que Jesús le estaba dando el alimento a estos estudiantes de la Biblia para descubrir la verdad de la Biblia, ¿no? Que Jesús es que los estaba guiando, alimentando.
Pero acá pues hay una contradicción, porque están poniendo especulaciones de estos estudiantes de la Biblia que ellos pensaban, que ellos creían que los hermanos de Jesús no solo eran los que gobernarían con él, sino también todas las personas que vivirían en la tierra una vez alcanzaran la perfección. Además, querían que la separación de las ovejas y las cabras se produciría durante el reinado de 1000 años de Cristo, y que quienes imitaran el amor de Dios serían declarados ovejas. Y continúa diciendo el párrafo 5 como sigue. A principios de la década de 1920, Jehová, ahora fíjense, Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola. Entonces, esto quiero reflexionar con ustedes, amigos. Ahora están metiendo a Jehová acá en este asunto, que fue él que ayudó a entender esta parábola. Se supone que Jehová lo sabe todo, que él no puede equivocarse, entonces les tuvo que ayudar a comprender correctamente y, sobre todo, definitivamente este concepto de la separación de las ovejas de las cabras, de esta parábola. Porque ahora Jehová está interviniendo para ayudarlos, y Jehová es la verdad. Salmo 31:5, el Todopoderoso que todo lo sabe. Él no necesita luces más brillantes, entiéndalo bien. Lo que Él va a declarar y va a ayudar es definitivo. Esa comprensión que Jehová va a ayudar a entender, a comprender a los estudiantes de la Biblia, es definitiva, porque viene de Dios y Dios no puede mentir. Y dice así, vuelvo a leer el 5. A principios de la década de 1920, Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola. Y vamos a ver cómo nos ayudó y qué les dijo. En la revista The Watchtower, la Torre del Vigía, del 15 de octubre de 1923, confirmó que el Hijo del Hombre era Jesús, pero usó varios versículos de la Biblia para demostrar que, sigamos acá arriba, que los hermanos de Cristo eran los que reinarían con él en el cielo, y que las ovejas eran los que vivirían en la tierra bajo el gobierno de Jesús. ¿Explicó cuándo se separaría a las ovejas y la cabra? Sí. Como la parábola dice que habría personas que ayudarían a los hermanos de Cristo y otras que no lo ayudarían, la separación o juicio de estas personas tendría que suceder antes de que los ungidos subieran al cielo, antes del reinado de 1000 años. ¿Por qué se declararía ovejas a algunos? Porque creerían en Jesús y en que el reino traería una vida mejor. Ahora viene el párrafo 6, y el párrafo 6 tiene que ver con esta comprensión, porque es la misma idea. El 6 lo que va a decir ahora es lo que se entendió a partir de 1923 con esta atalaya que se acaba de mencionar, de 1923, que el juez Rutherford publica diciendo que Jehová lo ayudó a él a entender cuándo sería la separación de las ovejas y de las cabras, que se halla en la atalaya del 15 de octubre de 1923 en inglés, la Torre del Vigía. En el párrafo 6, la Watchtower continúa diciendo lo que Jehová les ayudó a comprender a ellos respecto a esta parábola de las ovejas y de las cabras y cuándo se cumpliría. Y cuando dice por muchos años, se está refiriendo desde 1923, cuando el juez Rutherford desestima lo que había enseñado Russell por muchos años, desde 1881, diciendo que esa separación de ovejas y cabras se llevaría en el milenio, durante el reinado de 1000 años de Cristo. Rutherford dijo, eso no es verdad, y así echó la basura esta enseñanza de Russell, que enseñó por décadas, hasta 1923, en que el juez Rutherford dijo que Dios le había dado a él la correcta comprensión de esta parábola de las ovejas y las cabras, tal como se lee en la atalaya en inglés de fecha 15 de noviembre de 1955, página 698, párrafo 36. Como a continuación les voy a mostrar a ustedes para probar que Rutherford dijo que Dios lo había ayudado a él a comprender esto. Y esto es confirmado por el señor Nathan North y Fred Franz en esta atalaya de 1955 en inglés.
que les voy a leer a continuación, de que fue Jehová que le hizo entender eso al señor Rutherford, que lo que había enseñado Russell estaba equivocado, que esa separación de ovejas y cabras no se llevaría en el milenio. Bueno, aquí está la prueba, pues, en esta atalaya de fecha 15 de noviembre de 1955 en inglés, la Watchtower dijo lo siguiente: Jehová causó que se predicara desde 1918 en adelante el sorprendente discurso público titulado Millones que ahora viven jamás morirán, y en 1923 él proveyó de la interpretación de la parábola de las ovejas y de las cabras de Mateo 25, 31 al 46. Repito esto nuevamente: Jehová causó que se predicara en 1918 en adelante el sorprendente discurso público Millones que ahora viven jamás morirán, y en 1923 él, o sea Jehová, proveyó de la interpretación correcta de la parábola de las ovejas y de las cabras. Jehová, aquí está diciendo el señor Nathan Knorr con Fred Frantz en 1955, cuando estaba Nathan Knorr de presidente de la sociedad, que fue Jehová que intervino a dar la correcta interpretación de esa parábola en 1923, amigos. Entonces, ¿cuánto se llevaría a cabo esa separación? De acuerdo a la ayuda de Jehová Dios. Y leemos pues el 6, aquí lo va a decir el 6. Por muchos años, es decir, desde 1923, cuando se cambió esta concepción de la separación de ovejas de cabras, que ya no iba a hacerse en el milenio, dice así: por muchos años los testigos de Jehová creímos que las personas eran juzgadas durante el tiempo del fin y que su respuesta a la predicación determinaba si se les declaraba ovejas o cabras. Esto es importante. Quiere decir que, de acuerdo a cómo ellos respondían en el momento de la predicación, eran ovejas o cabras. Es decir, los que aceptaban el mensaje de predicación de casa en casa eran las ovejas y quienes la rechazaban eran las cabras. Dice, pero a mediados de la década de 1990, o sea, específicamente en 1995, claro, entendimos mejor la parábola. Ah, un momento, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Se supone que Jehová ya les hizo entender en 1923, con la ayuda de Jehová, correctamente esta parábola. Su segunda venida. Pero acá la Watchtower no ha dado toda la explicación de qué cosa enseñaba la Watchtower hasta antes de 1995, es decir, antes de la década de 1990. Esto que dice que por muchos años. La Watchtower no está aclarando muy bien esto. Bueno, yo les voy a decir, la Watchtower enseñaba, pues, de a partir de 1923 con Rutherford, diciendo que esta separación ya no se iba a llevar a cabo en el milenio como el señor Russell. Así descartó su doctrina, una de tantas, comienza a descartarla, diciendo que Jehová le había ayudado a él a comprender que de acuerdo a cómo respondían las personas en la hora de predicación, se podía saber quiénes iban a ser ovejas y quiénes cabras. Quienes aceptaban el mensaje de la predicación eran ovejas y quienes realizaban en las cabras. ¿Cuándo empezó a hacerse esta separación? No lo dice acá, fíjense ustedes, solamente da la forma general, que era de acuerdo a la respuesta en la predicación, la que determinaba si una persona era oveja o cabra. Bueno, el Rutherford decía que esto había empezado desde que se había iniciado la segunda parucía invisible de Jesucristo en 1914, cuando Jesús arribó y comenzó a hacer el juicio a partir de 1914 de las ovejas y de la cabra. Y a partir de 1914 en adelante, desde que Jesús ya había retornado en 1914, se había iniciado este juicio de ovejas y cabras, y que este era un juicio como un preludio al juicio final, que era un juicio previo para saber quiénes de la gente de las naciones tenían corazón de ovejas y quiénes corazón de cabra. Entonces esto se iba a saber de acuerdo a cómo ellos respondían a la predicación de casa en casa que hacían los estudiantes de la Biblia de aquel tiempo, hoy testigos de Jehová. Quienes aceptaban el mensaje en la predicación de puerta en puerta, ese era una oveja porque mostraba tener un corazón de oveja y aceptaba el mensaje. Quienes se tiraban la puerta a la cara a los predicadores de Jehová eran consideradas ya las cabras. Y esa separación ya se había llevado a cabo a partir de 1914, cuando Jesús vino por segunda vez en 1914. Y ahí comenzó, se sentó en su trono a hacer el juicio de ovejas de cabra, y este era un juicio previo antes del juicio final. Entonces, esto no lo dice acá la Watchtower, esta revista, pero es así. Así se enseñaba. Y esa era la doctrina. Pero se supone que eso fue lo que Jehová ayudó a comprender a los estudiantes de la Biblia
en 1923. Porque acá dice la Watchtower en el párrafo 5 que fue Jehová que los ayudó a comprender esto. ¿Y qué cosa les ayudó a comprender? Les ayudó a comprender que a partir del 14, cuando Jesús retornó, se comenzó a hacer la separación de las ovejas y la cabra en conformidad a cómo ellos respondían al mensaje de predicación de casa en casa. Si lo aceptaban eran ovejas y si lo rechazaban ya eran las cabras. Ese no era el juicio final, sino era un juicio previo que Jesús estaba haciendo antes de que ocurriera el inicio del milenio, o antes de la resurrección de los ungidos. Entonces, la Watchtower enseñaba eso, diciendo que fue Jehová Dios que los ayudó a entender eso, que a partir de 14 se comenzó a hacer la separación de ovejas y cabras con el mensaje de predicación de casa en casa. Teniendo ya bien claro esto, que lo que enseñó Rutherford en 1923, y de que él mismo lo publicó en la Atalaya del 15 de octubre de 1923 para desestimar, para tirar al tacho de basura lo que había enseñado por tantos años el pastor Russell, diciendo que la separación de ovejas y de las cabras se haría durante el reino de 1000 años de Cristo y que eso estaba para el futuro, fue contradicho pues por el señor Rutherford en 1923, diciendo que Russell estaba equivocado, lo que él había enseñado como la verdad para sacar a los estudiantes de la vida de la oscuridad a la luz, era una falsedad, era un error que los había llevado al abismo más profundo al enseñar semejante tontería. Y que Jehová Dios, ahora que le da al juez Rutherford una ayuda a él para que comprenda perfectamente esta parábola, diciéndole que cuando Jesús inició su segunda venida en 1914, se sentó sobre su trono, sobre sus enemigos, y comenzó a hacer el juicio de ovejas y cabras. Y así estaba enseñado por muchos años como la verdad que Dios le había dado a entender al juez Rutherford, que en 1914 Jesús retornó, se sentó sobre el trono y comenzó ya a hacer el juicio de ovejas y cabras por medio de la obra de predicación. Aquellos que aceptaban el mensaje de las ovejas, que la echaran a las cabras. Y así, punto, así de sencillo. Y que fue Jehová Dios, el Dios todopoderoso, que le hizo entender eso al Señor Rutherford. Pero resulta que la Watchtower nos dice lo siguiente acá, algo que realmente pues deja a Jehová como un mentiroso, ¿no? Y continúa acá en el párrafo 6, la mitad del párrafo, como sigue. Pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola. Mi pregunta es, carambas, ¿por qué tendrían los hijos de Jehová que entender mejor la parábola de 1995, cuando ya Jehová le había ayudado al juez Rutherford a entender esta parábola tal como les he explicado? ¿Por qué ponen esto acá? Pero a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola. ¿Cómo? ¿No es Jehová que les hicieron entender a ellos? Ahora resulta que tienen un nuevo entendimiento en 1995, diciendo que a mediados de 1990 ya entendimos mejor la parábola. O sea que lo que Jehová les hizo entender estaba mal. Y continúa diciendo, en la Atalaya del 15 de octubre de 1995 se publicaron 2 artículos en los que se compararon las palabras de Jesús que aparecen en Mateo 24, 29 y 31, léalo, y en Mateo 25, 31 y 32. ¿A qué conclusión se llegó? El primero de estos 2 artículos dijo que el juicio de las ovejas de cabras tendría lugar en el futuro. ¿Cuándo exactamente? Ese mismo artículo añadió, será después de que estalle la tribulación mencionada en Mateo 24, 29 y 30, y el Hijo del Hombre llegue en su gloria. Entonces, aquí vimos que la Watchtower tuvo 3 enseñanzas durante toda su historia con respecto a esta separación de ovejas de cabras. La primera, que la dio el señor Russell, diciendo que esta se haría durante el reino milenial de Cristo. Después viene Rutherford, después de la muerte de Russell, y dice, no, lo que dijo Russell estaba a las patas, estaba mal, abolió, descartó su doctrina. Y entra él a decir que Jehová le ayudó a él a entender ya definitivamente esta parábola, y que esta parábola se cumplió en 1914, cuando Jesús retornó, y de ese momento todo aquel que aceptaba el mensaje era una oveja, y aquellos que rechazaban el mensaje en la hora de predicación eran cabras. Y así se entendió y se enseñó por décadas como un entendimiento que Jehová le dio a los estudiantes de la Biblia. Entonces yo me pregunto, y ustedes también se preguntarán, queridos amigos,
¿Por qué la Watchtower tuvo que en 1995 publicar 2 artículos para contradecir lo que Rutherford había enseñado como la verdad que él recibió de Dios como ayuda? ¿Por qué tuvo la Watchtower que pensar nuevamente por su cuenta, analizar mejor? Dice acá muy claramente en el párrafo 6 que a mediados de la década de 1990 entendimos mejor la parábola. ¿Cómo? Ya no se lo había hecho entender Dios al juez Rutherford en 1923. Quiere decir que Dios le mintió a Rutherford, le dio un entendimiento equivocado. ¿Es eso posible, que Jehová dé entendimientos equivocados, el Dios Todopoderoso, que es la verdad? Según Salmo 31:5, dice que Jehová es la verdad, Él no miente, lo sabe todo, es el Todopoderoso, y que dice que lo ayudó al juez Rutherford a entender cuándo se cumpliría esta parábola, y que esto se había cumplido en 1914, cuando Jesús retornó y se sentó sobre su trono para hacer una primera separación entre la gente del mundo, aquellos que tenían corazón de oveja, quienes aceptaban el mensaje ya se le consideraba oveja y se incorporaban a la organización, y aquellos que la rechazaban eran considerados cabras. Era un primer juicio inicial para poder salvar a la gente del mundo que había en la tierra, que tenían corazón de ovejas, y que había que hacer esa distinción por medio de la hora de predicación, y que ese era el juicio de ovejas y cabras que se había iniciado ya en 1914. Y acá nos encontramos que la Watchtower de 1923, después de haber enseñado esto por más de 72 años como la verdad, 72 años como la verdad, en 1995 se le ocurre al esclavo de turno a pensarlo mejor y analizar mejor la parábola de las ovejas de la cabra que había enseñado Rutherford como ayuda de Jehová, y dice, no, pues no fue así tampoco. No se inició en 1914 con la hora de predicación, sino dice que será para el futuro, para después de la gran tribulación, cuando Jesús vuelva a la nube del cielo con todo poder y gloria, de acuerdo a los textos de Mateo 24, 29 al 30. Y eso estoy de acuerdo yo, es así, está bien. Entonces la Watchtower dio 3 verdades durante su historia. La segunda, que dice que fue Jehová que ayudó a Rutherford a entender esto, y resulta que lo que Jehová le dio a entender a Rutherford era una mentira. Que eso no, que la separación de las ovejas de cabra no sería inicialmente 14 con la hora de predicación, sino que sería para el futuro. Esta nueva luz que da el esclavo 1935 contradice lo que Jehová ayudó al juez Rutherford a comprender. ¿Es eso lógico? ¿Tiene sentido que el esclavo se revele ante lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford de cuándo se cumpliría esta parábola? Y dice, no, pues, en 1995, en esta atalaya del 15 de octubre de 1995, dice, no, pues lo que Rutherford enseñó también estaba equivocado, pues, Jehová estaba fuera de foco, le hizo entender mal, pues. Esto se va a cumplir recién para el futuro, después de la gran tribulación, y no en 1914 con la hora de predicación. Estaba hablando sandeces, Rutherford, y así contradice su propia doctrina, y todavía usan a Jehová Dios como el ayudante, y lo dejan a Jehová como un mentiroso, señores, que le hizo entender mal a Rutherford esta doctrina de las primeras ovejas de cabra, que se había iniciado en 1914, cuando Jesús retornó a la tierra y sentó sobre su trono para hacer juicio de separación de ovejas y cabras. Entonces nos preguntamos, esta es una religión que tiene luces que se prenden y apagan, alimentos chatarra, pues, y se hacen llamar como la verdad. Y acá vemos, queridos amigos, que la Watchtower durante toda su historia ha tenido diferentes verdades. Una de verdad en la época de Russell, que ahora no se cree, una verdad en la época de Rutherford, que tampoco se cree ahora, y ahora tenemos una última verdad, que es la que está vigente desde 1995 recién. Entonces, cuando uno pregunta sobre la verdad de la Watchtower, hay que preguntar a qué verdad se refiere, a la de Russell, a la de Rutherford, a la de Franz, o la de Don Alden Adams en 1995, después de la muerte del señor Franz, o en todo caso el señor Milton Henshaw, que estaba de presidente en 1995. Son verdades que mutan con el tiempo. Cada presidente de la Watchtower tuvo su verdad en su debido tiempo. Mi pregunta es, ¿con qué derecho el esclavo fiel y credo en 1995 se pone a investigar
a poner en tela de juicio lo que Jehová ayudó a comprender al señor Rutherford en 1923. Es decir, con qué derecho se atreve el esclavo discreto y gente que estaba de turno en 1995 a cuestionar lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford en 1923. Esa es mi pregunta. ¿Por qué tendrían que dudar de lo que Jehová ayudó a comprender al juez Rutherford conforme se lee en este párrafo 5, que dice que a principios de la década de 1920, como vemos acá, Jehová nos ayudó a comprender mejor esta parábola? ¿Por qué en 1995 dice acá que el esclavo comenzó a entender mejor y se pusieron a analizar mejor esta parábola? Y resulta que lo que ellos entendieron en 1995 contradecía totalmente lo que Jehová le hizo entender al juez Rutherford en 1923, que esta parábola se había iniciado a cumplir en 1914. Ahora nos dicen que no fue en 1914, sino que va a ser después de la gran tribulación, cuando llegue Jesús en su gloria, de acuerdo a Mateo 24:30, y que yo estoy de acuerdo con eso, con la última. Pero, ¿dónde están los apóstatas acá? ¿Son los miembros de base de la organización? ¿O se encuentran en la misma cúpula, que se ponen a cuestionar las enseñanzas que da Jehová o las ayudas que da Jehová a su esclavo en su oportunidad como alimento verdadero? Porque Dios no puede mentir ni ayudar con ayudas falsas. Porque lo que está haciendo acá la sociedad es desautorizar, tirar al tacho o por la borda lo que Jehová dio como ayuda al juez Rutherford, que esta parábola se comenzó a cumplir en 1914. Ahora resulta que el esclavo apostata, se rebela contra Jehová y le dice: no, Jehová, lo que tú le diste a entender al juez Rutherford es una mentira, porque nosotros nos hemos puesto a estudiar por nuestra cuenta, a analizar las cosas por nuestra cuenta, y nos hemos dado cuenta que tú lo has engañado a Rutherford diciéndole que esta parábola comenzó en 1914. No, no es así, Señor Jehová. Eso va a ser el futuro después de la gran tribulación. Y es así como vemos esta organización, que tiene el dedo acusador de apóstatas a los miembros de base, a los pobres que están abajo publicadores, pero no se dan cuenta que los primeros apóstatas están en la cúpula, en el cuerpo gobernante, que se atreven a cuestionar lo que Jehová le dio a entender al juez Rutherford en 1923, conforme lo declara la ciudad de Watchtower en esta atalaya de 2015, que lo está diciendo acá, de 15 de marzo de 2015, señores, página 26, que fue Jehová que le dio a entender eso al juez Rutherford sobre esta parábola en 1923. Entonces, los apóstoles de la Watchtower no están en la base, sino están en la cúpula de esta organización, que se dan el lujo de decir: no, pues Jehová, no, lo que tú le diste a Rutherford no es así, estás equivocado, será para el futuro. Cuando las cosas salen mal, no que entendimos mal, que comprendimos mal, se olvidan que lo que dijeron antes, que fue Jehová que había dado el alimento espiritual, que lo había ayudado a Rutherford. Ahí se olvidan de eso, no, que no era así, que esto es lo otro, y se justifican diciendo que fueron entendimientos de hombres imperfectos, no inspirados, que comprendieron mal las cosas, pues, que no estamos inspirados por Dios, que no entendimos bien las cosas y se lavan las manos así. Esta religión es ultra falsa, manejada por hombres imperfectos, no saben nada de la Biblia, que publican artículos que los dejan mal a ellos mismos. Otro punto que quiero considerar acá es este que está acá abajo, que tiene que ver con la parábola de los talentos, ¿no? Dice, bueno, aquí nos encontramos en esta página 24. Quiero considerar con ustedes esta parte que tiene que ver con la parábola de los talentos, donde la Watchtower hace una explicación de esta parábola, que yo estoy totalmente en desacuerdo, pues obviamente, ¿no? Dice: ¿qué dos lecciones aprendemos de la parábola de los talentos? La primera es que el amo Cristo ha encargado, escuchen esto, ha encargado a sus esclavos ungidos algo muy valioso, la obra de predicar y hacer discípulos. Y la segunda, que Jesús espera que todos seamos diligentes a realizar dicha obra. ¿Estamos decididos a mantenernos alerta y mostrar fe y lealtad? Si lo hacemos, el amo nos recompensará por ello. Bueno, no solamente nos va a recompensar, sino va a hacer Jesús una inspección. Cuando Jesús venga, porque estamos alerta, va a hacer una inspección. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Y luego lo recompensará.
Es decir, la primera y segunda denominación se cumple cuando Jesús viene por segunda vez, no en 1919. Eso para aclararlo en principio. Bueno, la Guasta está diciendo pues que la parábola de los talentos solamente se aplica a los ungidos y no a los de la grande muchedumbre, diciendo que la hora de predicar se los dio a los ungidos, de hacer discípulos de las personas de todas las naciones y bautizar. Entonces la pregunta sería muy lógica, ¿no? Si el amo Cristo ha encargado a sus esclavos ungidos algo muy valioso a la hora de predicar y hacer discípulos, entonces también tienen ellos solo la obligación de ir a salir al servicio, de hacer discípulos y de bautizar, ojo, de bautizar también, porque dijo, vayan a discípulos y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, teóricamente, los de la grande muchedumbre no deberían salir al servicio a predicar, tampoco a ser discípulos de todas las naciones, y menos aún bautizarlos. Y vemos cómo la UASARE tiene ancianos que bautizan que no son ungidos. Entonces, ¿cómo explica esto la Watchtower? Pues si solamente la parábola de los talentos aplica a los ungidos, y eso significa que Jesús encargó a los ungidos algo muy valioso como era de ir a predicar y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos, entonces, ¿cómo explicamos que los de la grande muchedumbre salgan al servicio a predicar y ahí estén bautizando y siendo discípulos, si eso fue un encargo solamente para los de la clase ungida? Y acá la Watchtower contesta diciendo lo siguiente, ¿quiénes tienen que predicar? Fíjense en el 11, dice, actualmente hay unos 8 millones de Jehová, la mayoría no son ungidos y por lo tanto no han recibido los talentos que Jesús les dio a sus esclavos. Eso es mentira. Todos hemos recibido los talentos, todos somos esclavos. Eso es un engaño, una mentira. Por eso puede que algunos se pregunten, ¿tienen que predicar los que, sí, acá, los que no son ungidos? La respuesta es sí. ¿Pero por qué sí? ¿No dicen que solamente los ungidos recibieron esa misión de predicar, hacer discípulos y bautizar? Entonces, ¿por qué dice que la grande muchedumbre tiene también que predicar? Dice en el 12, Jesús dijo a todos sus discípulos que debían predicar. Después de resucitar, Jesús dio a sus seguidores la instrucción de hacer discípulos y enseñarles a obedecer todas las cosas que él había mandado. Entre esas cosas estaba la comisión de predicar. Sí, pero entonces si esa gente se hacía discípulo, también se hacía esclavo, pues. También se hacía esclavo de Jesucristo y tenía que hacer lo mismo que hacían los profesores de predicar. Entonces, no hay duda que la palabra talentos aplica a todos aquellos, tanto predicadores como predicandos, que se convierten en nuevos esclavos de Jesucristo, que deben hacer la misma misión que hicieron los discípulos de Jesús como esclavos, de ir a predicar, bautizar y hacer discípulos de todas las personas de las naciones. Entonces, la misión de predicar que recae sobre los de la grande muchedumbre, ellos también se convierten en esclavos, pues, porque van a hacer la labor de predicar, de hacer discípulos y de bautizar. Entonces también son esclavos igual que los ungidos, pues. Es decir, es ridículo, es absurdo excluir de la parábola de los talentos a la grande muchedumbre, porque ellos también están predicando y haciendo discípulos y bautizando como hacen los ungidos. Entonces también se convierten en esclavos de Jesucristo, y no solamente son esclavos los ungidos, y no solamente los ungidos son los que envuelven en la parábola de los talentos. Todo esto es una mentira, un engaño, y una explicación estúpida que no se la traga ni un niño de 5 años. Si solamente encomendó a sus ungidos a salir a predicar, ¿por qué saldrían los de la grande muchedumbre? Dice que sí tienen que salir también, porque Jesús le dijo que a los ungidos que hagan discípulos y enseñen todas las cosas a la gente para que hagan la comisión de predicar ellos también. Entonces, si van a hacer la comisión de predicar también y hacer discípulos, se convierten en esclavos también. Ay, Dios mío. Esta religión está patas arriba, no saben cómo explicar todas sus mentiras, pero ya hemos visto, pues, algunas que hemos considerado acá. Esta es una religión ultra falsa. Miren ustedes cómo en esta revista también ya hicieron cambios de doctrinas que están explicadas acá arriba con estos cuadritos, pues. El esclavo inicuo e indolente. Explicación anterior, explicación actual. Después, el amo recompensa a sus esclavos. Explicación anterior, explicación actual. Puro cambio de entendimientos, de doctrina que supuestamente Jesús le había dado en su oportunidad como alimento a su debido tiempo. Y resulta que Jesús los engañó, pues, dándoles explicaciones anteriores falsas. ¿Qué es esta religión verdadera? Que dice que Jesús los alimenta a su debido tiempo y resulta que con el tiempo hay que dar una explicación nueva, diferente a la anterior, porque Jesús los engañó, dando alimentos oportunos que eran errados. ¿Es la religión verdadera? No, pues, ni están guiados por Jesucristo en absoluto. Son alimentos de hombres imperfectos, no inspirados, que ponen sus propias elucubraciones, lo que se les ocurre acá y luego las cambian, pues.
Todo es un mito, eso que Jesús los alimenta, que los ha escogido a ellos para el alimento oportuno, y resulta que con el tiempo se van cambiando todas las doctrinas por otras totalmente diferentes que contradicen y tiran al tacho de basura lo que se dio como la verdad de su oportunidad. Esa religión es ultra falsa, amigos. Bueno, amigos, eso es todo y muchas gracias y será hasta la próxima.